Hola de nuevo. Bueno, vamos por el mensajero retrógrado. Estábamos en el tema 7 de psicología fisiológica. Vale, el mensajero retrógrado. Al aumento de receptores AMPA en la membrana postsináptica se añade un aumento en la liberación de glutamato y una mayor estimulación de la neurona postsináptica, es decir, en un aumento de la fuerza sináptica. Estas alteraciones sinápticas generan cambios en la neurona presináptica. ¿Cómo puede afectar esta neurona presináptica? Solo retrógradamente. El monóxido de nitrógeno, óxido nítrico, no. Traspasa la membrana plasmática. Esto le permite llevar el mensaje retrógradamente desde las espinas dendríticas hacia los botones terminales de los axones. El no, o óxido nítrico, es liberado tan pronto es sintetizado, no se almacena en las vesículas. Una vez producido, atraviesa las membranas celulares para alcanzar los botones terminales, donde llevará a cabo los cambios relacionados con la PLP, que es la potenciación a largo plazo. El glutamato se une al receptor NMDA, hay entrada de calcio y producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico postsináptico va a estimular retrógradamente la presinapsis. El glutamato del terminal sináptico se une a los receptores NMDA e induce al flujo de calcio en la neurona postsináptica. La K2 plus o KM estimula la síntesis de óxido nítrico mediante la activación de óxido nítrico sintetasa, que es llamada también NOS, óxido nítrico sintetasa, NOS. El óxido nítrico se difunde en la membrana presináptica y activa a la enzima guanilato ciclasa, llamado también GC, que sintetiza el GMPC. El aumento de GNPC activa la proteína quinasa, que es PKG, que acelera la endocitosis de las vesículas sinápticas del botón terminal a través de la regulación al alza de vamos a ver si lo puedo decir, la PIP2, ¿ok? Que es fosfatidilinositol. Ahí. A ver, el GM, recordamos que es el GMPC, es el guanosin monofosfato cíclico, ¿vale? El aumento de guanosin monofosfato cíclico activa las proteínas quinasa G, ¿ok? Que acelera la endocitosis de las vesículas sinápticas del botón terminal a través de la regulación al alza del PIP2. Okay. La importancia de esta regulación de la endocitosis en la neurona presináptica depende de la señal retrógrada no PIP2. A su vez, depende de la cantidad de glutamato liberado, que es la que ajusta los procesos endocitosis exocitosis de las vesículas sinápticas para el mantenimiento de la transmisión sináptica perdurable en el tiempo. Este mecanismo ajusta la tasa de liberación de glutámico a la tasa de reciclaje de las vesículas presinápticas. Posiblemente el no, bueno, que es hemos dicho, el no, que es el óxido nítrico, no solo esté implicado en los cambios a corto plazo tales como las tasas de reciclaje y la disponibilidad de vesículas sinápticas, sino también y a más largo plazo en el aumento de la disponibilidad de neurotransmisor mediante la formación de nuevos terminales sinápticos. Depresión a largo plazo, DLP. Sabemos que la estimulación de alta frecuencia por encima de 10 Hz aumenta la fuerza sináptica o PLP. La estimulación a baja frecuencia inferior a los 10 Hz
disminuyen la eficacia sináptica en lugar de aumentar. Este fenómeno, conocido como depresión a largo plazo o DLP, también juega un papel importante en el aprendizaje. Los circuitos neuronales que contienen recuerdos se establecen por el fortalecimiento de algunas sinapsis y la debilitación de otras, es decir, tanto el fortalecimiento como el debilitamiento sinápticos son necesarios para el almacenamiento óptico de la memoria. Así, la DLP puede bloquear el efecto potenciador de la PLP y a su vez que la PLP pueda ejercer el mismo efecto sobre la DLP. Parece ser que la codificación de nueva información requiere de procesos que debiliten de manera selectiva grupos específicos de sinapsis. En Psychomagnum hay una pregunta de otros exámenes que te pregunta esto. La DLP puede bloquear el efecto potenciador de la PLP y a su vez que la PLP puede ejercer el mismo efecto sobre la DLP. Ambas, DLP y PLP, dependen de activación de receptores NMDA para su inducción. Tienen cursos temporales similares. Los dos requieren de la síntesis de proteínas, al menos cuando es a largo plazo. Se consideran como sustrato celular de los procesos de aprendizaje y memoria. Tanto PLP como DLP se ha encontrado en diferentes regiones del cerebro y en distintas formas. En el estudio DLP nos vamos a centrar en la DLP dependiente del receptor NMDA, en las sintaxis excitadoras, en las neuronas piramidales, K1, hipocampales, que parece ser el resultado de gran parte de la inversión de los procesos que median la PLP. Aquí tenemos un cuadro, que explica un poco el protocolo que sigue. Ok, la PLP. Cuando el glutamato se libere del botón presináptico y se una al receptor NMDA, el postsináptico se activa y se despolariza y se expulse al Mg2 que bloquea el canal de sodio en este receptor. Estoy buscando el Mg. Bueno, vale, no está. Bueno, el Mg2. Así, el calcio entra en cantidad de en la neurona y activa las cascadas intracelulares que en una última instancia son las responsables de la eficacia sináptica. ¿Vale? O sea, el postsináptico se activa, ¿vale? Cuando el botón presináptico se une al receptor NMDA, el postsináptico se activa y se despolariza y se expulsa al Mg2, que bloquea el canal, sin embargo, bloqueando el canal de calcio, ¿vale? Ca2 de este receptor. Así, el Ca2, que es el calcio, entra en cantidad de la neurona y activa las cascadas intracelulares que en una última instancia son responsables de la eficacia sináptica. Inversamente, se puede inducir DLP por la estimulación repetida de la neurona presináptica con bajas frecuencias y sin activación prosináptica. La respuesta de una neurona postsináptica a una estimulación repetitiva es un pequeño pero significativo aumento en el flujo de calcio, ya que la fuerza de entrada del calcio es muy grande incluso en neuronas en reposo y el bloqueo por parte del Mg2 del canal de Ca2 del receptor NMDA no es completo. Presumiblemente, este modesto flujo de Ca2 a través del receptor NMDA es el que desencadena la LDP, a diferencia de la PLP, que requieren un aumento Ca2 más allá del umbral crítico. Bueno, de PLP recordamos que es la potenciación a largo plazo y DLP es la depresión a largo plazo. Ok. ¿Qué es el Ca2? ¿Es el Ca2 el que decide si se desencadena la PLP o la DLP? Vamos a ver. Una modesta activación de los receptores NMDA conducen a un aumento moderado de Ca2.
en la neurona posináptica suficiente para desencadenar la DLP. Entonces sí, la respuesta es sí. Una activación de muchos más receptores en NMDA conduce a un aumento mucho mayor de CA2 prosináptico, que son los requeridos para desencadenar el PLP. Entonces, cuando tenemos un aumento moderado de CA2, se da una DLP. Cuando tenemos mucha mayor cantidad, ¿vale?, de CA2 posináptico, o sea, de calcio, entonces se desencadena el PLP. Mucho PLP, poco DLP. El calcio es la señal para desencadenar la PLP a través de la acción de las proteínas quinasas. La DLP sería consecuencia de la activación de proteínas fosfatasas, enzimas que realizan justo la actividad contraria, y varias de las cuales se encuentran en las sinapsis glutaminérgicas. Entonces, hace falta, para que se dé la PLP, hace falta que haya calcio, ¿vale? A través de la acción de las proteínas quinasas. Para que se dé el DLP, ¿vale?, se tiene que dar una activación de proteínas fosfatasas. Proteínas quinasas, PLP. Fosfatasas, DLP. La DLP depende de una proteína fosfatasa dependiente de calcio y calmodulina, la calcineurina. La calcineurina es una enzima que elimina los grupos fosfatos. Es una fosfatasa y en consecuencia desfosforila, acción contraria a la CAM-K2. Debido a que la calcineurina tiene mayor afinidad con el calcio que la CAM-K2, permite que el menor incremento en la concentración de este catión durante la DLP active preferentemente la calcineurina y no la CAM-K2. En condiciones basales, cuando los niveles de calcio libre neuronal son bajos, la calcineurina está activa e impide la generación de PLP, al inhibir a la CAM-K2 y toda la ruta de señalización asociada a ella a través de la acción de la PP1. Aquí tenemos otro cuadro que podemos detener y verlo mejor. Según el modelo de Leishman, un equilibrio entre quinasas y fosfatasas opera en las neuronas para controlar la eficacia sináptica. Las bajas concentraciones de calcio en las espinas dendríticas en respuesta a estímulos de baja frecuencia activan la calcineurina, entre otros efectos, lo que da lugar a la inducción de la DLP. Y incidir en que la alta afinidad de la calcineurina por el K2 impide la generación del PLP a bajas concentraciones de CA2, de calcio. O sea, la alta afinidad de la calcineurina por el calcio impide la generación del PLP a bajas concentraciones de calcio. Sin embargo, las altas concentraciones de calcio, la calmodulina activa a la quinasa dependiente de AMP o PKA, que fosforilando a la I1 suprime la actividad de la PP1 desfosforiléndola y se corta el bloqueo que ejerce sobre CAM-K2. Es un lío, así que hay que escucharlo muchas veces y verlo bien en los dibujos. Bueno, parte 2. Ahora sí que vamos con la parte 2, porque antes tuve que cortar, bueno, faltaban 13 minutos. Tema 2, parte 2 del tema 7, la neurobiología del aprendizaje y la memoria. Ok. PLP y DLP. El flujo de K2 desencadena la PLP a través de la activación de proteínas quinasas como la CA2-camoludulina quinasa 2. Y procesos inversos como la activación de las fosfatasas son los responsables de la DLP, la cual depende de una proteína fosfatasa dependiente de KO2 y camodulina
la calcineurina, que se activa por una entrada moderada de CA2. Un equilibrio entre quinasas y fosfatasas controlaría la eficacia sináptica. Esto es súper importante, esta parte, porque aquí te resume todo lo que hemos dicho antes. Es decir, las fosfatasas va para la DLP, ¿vale? Son las responsables de la DLP. Vale. Y sin embargo, las quinasas son para la PLP. La calmodulina, quinasa 2, para la PLP. Y la calcineurina, ¿vale? Fosfatasas para la CA2. Para la DLP. Espero haber entendido bien. Alois, Alzheimer y el acúmulo anómalo de la proteína B amiloide. El diagnóstico de este tipo de demencia requiere la visualización de las placas amiloides y ovillos neurofibriales post-mortem, pero el deterioro cognitivo comienza mucho antes. Existe una tendencia a pensar que los acúmulos de proteínas B amiloide son los responsables de los problemas iniciales de la memoria, ya que estos interfieren con los mecanismos celulares de la PLP y de la DLP. Según parece, los oligómeros amiloides inhiben la PLP e inducen cambios similares a los que desencadenan la DLP. ¿Cómo lo hacen? Los oligómeros de amiloide inducen una sobreactividad de calcineurina que defosforila e inactiva la CAMK2. La inhibición de la actividad de la CAMK2 en las espinas dendríticas junto a la internalización de los receptores AMPA son los procesos iniciales que desencadenan los problemas némicos característicos de la demencia del tipo de Alzheimer. Se cree que estos cambios con la base del deterioro cognitivo temprano observado en estos individuos. Se generan sinapsis más débiles que tienen dificultad para la generación de PLP, ya que los oligómeros amiloides activan los receptores de glutamato metabotrópicos, mGlu, que conducen a la internalización de los receptores AMPA y a la DLP, lo que contribuye negativamente a la posible inducción de PLP. Etiquetado y captura sináptica o STC. La plasticidad sináptica indica que las sinapsis son flexibles o maleables. Recibimos mucha información poco relevante cada día y la mayor parte es desechada. Inicialmente esta información es retenida en el hipocampo y una pequeña proporción de esta información polimodal es consolidada en estructuras cerebrales relativas a la memoria de asociación. Muchos recuerdos se pueden hacer resistentes al olvido si están asociados temporalmente a situaciones con una alta carga emocional, amenazantes, con contextos novedosos o inesperados, y esas situaciones hacen que la información trivial, poco relevante, se transforme en memoria a largo plazo. La plasticidad sináptica y sus dos formas PLP y DLP pueden existir en dos fases o formas. Una temprana, PLP-DLP transitoria, y también una tardía, PLP-DLP perseverante. La tardía perseverante, la temprana transitoria, TT, ¿ok? Se diferencian los mecanismos que le desencadenan, las moléculas clave involucradas y la dependencia de la síntesis de proteínas requerida para que la PLP tenga lugar que es fundamental. La PLP temprana, un fortalecimiento sináptico que decae con el tiempo. Es independiente de la síntesis de proteínas y los cambios que conllevan la PLP temprana solo generan un aumento transitorio de la eficacia sináptica. La PLP tardía, sin embargo, genera un aumento duradero de la fuerza sináptica, de 6 a 10 horas, y es debido a la activación de cascadas de señalización intracelular en las sinapsis potenciadas que a su vez dan lugar a la expresión y síntesis de proteínas. Las proteínas sintetizadas en las sinapsis potenciadas son las responsables de la estabilización del fortalecimiento sináptico.
A los actores y actrices que intervienen en este complejo proceso se les llama productos relacionados con la plasticidad o PRP. La LTP o PLP temprana y la LTP o PLP tardía son los correlatos celulares de la memoria a corto y a largo plazo respectivamente. La tecnología nos permite saber que la PLP tardía es consecuencia de dos procesos: la plasticidad funcional, que está asociada con un aumento en el número de receptores AMPA, y la plasticidad estructural, relativo al incremento en el tamaño de la espina dendrítica. Plasticidad funcional, receptores AMPA; plasticidad estructural, espina dendrítica. ¿Cómo la neurona puede asegurarse del envío del ARN, mensajeros específicos, desde el soma celular a las estructuras sinápticas donde va a tener lugar el fortalecimiento sináptico? Bueno, pues vamos a verlo. Una posible solución es lo que se conoce como etiquetado o captura sináptica o CTC. La primera fase de marcado o etiquetado al entrar el calcio en la espina dendrítica postsináptica, y la segunda fase sería una fuerte activación o estimulación de una sinapsis en la misma neurona postsináptica provocaría la síntesis de PRP. Un momento. De PRP, que es el periodo PRP, como lo hemos visto aquí, que es los productos relacionados con la plasticidad, ¿vale? Que son los que intervienen en este proceso de la plasticidad, ¿vale? Vale. Esto permite la conversión del fortalecimiento lábil en un fortalecimiento sináptico estable y de larga duración. Es decir, se establece una PLP tardía, una forma más duradera que la PLP temprana. La PLP se llama LTP o PLP temprana o LTP o PLP tardía, ¿vale? Que son los que intervienen. El tipo de sinapsis es esto. A ver, el principal requisito para que se produzca el mecanismo de etiquetado y captura sináptica es que el PRP sea capturado por las sinapsis marcadas dentro de una ventana de tiempo crítica alrededor del estímulo que induce el etiquetado. Si las sinapsis que codifican una memoria débil LTP temprana se activan a una ventana temporal donde confluya otras sinapsis con una fuerte activación, que sería necesaria para inducir la síntesis PRP, las sinapsis débiles pueden capturar los PRP y evitar que la memoria débil decaiga con el tiempo. Y esto constituye la base del aprendizaje asociativo, en el que los recuerdos a corto plazo, cuando se asocian a un recuerdo a largo plazo, puede reforzarse dando lugar a su perseverancia. ¿Vale? Entran en juego pues el marcado y las proteínas PRP para tener una captura. La hipótesis del etiquetado y captura sináptica CTC nos explica cómo el núcleo de la neurona puede hacer llegar esos requerimientos proteicos a la sinapsis. Veamos cuáles son. El marcado, como habíamos visto aquí, para tener una captura. Vale. Para la hipótesis del etiquetado y captura sináptica. STC. El marcado. Primero, la espina dendrítica de neurona postsináptica es activada por la neurona presináptica, lo que conlleva la entrada de calcio en la espina dendrítica. Así, esta queda marcada. Es una fase temprana de la PLP. El estado marcado o etiquetado sináptico es un estado temporal de la espina que no dura más de 90 minutos. Aunque este modelo se aplicaría tanto a la PLP como a la DLP, el marcaje viene dado por las moléculas necesarias para tal marcaje, es decir, la CAMPK2 para la potenciación y la calcineurina para la depresión. Captura, que es en segundo lugar, una fuerte activación y estimulación de una sinapsis
En la misma neurona postsináptica provocaría la síntesis de PRP, productos relacionados con la plasticidad. Cuando la espina marcada captura los PRP sintetizados en el soma, a consecuencia del evento fuerte, la PLP temprana se transforma en PLP tardía. La transformación de la memoria a corto plazo, hipocámpica en memoria a largo plazo cortical. El paso o transformación de una memoria a corto plazo hipocampal en memoria a largo plazo cortical ocurre por un proceso denominado etiquetado conductual, que no deja de ser un compendio o resumen del etiquetado sináptico descrito anteriormente. El marcaje o etiquetado conductual es la transformación de una memoria a corto plazo inducido por un estímulo débil en memoria a largo plazo debido a una asociación temporal con un estímulo nuevo que tiene lugar en un lapso determinado. Esta transformación es igualmente dependiente de la síntesis de proteínas. La exposición a la novedad proporciona PRP que estabiliza el rastro de memoria lábil que sería a corto plazo. Podemos concluir que los cambios celulares se subrayan a la plasticidad neuronal, implican cambios en la fuerza de las conexiones sinápticas, como lo propuso Cajal hace más de un siglo. La idea de que la fuerza sináptica cambia durante el aprendizaje y la memoria fue predefinida por Hebb. Las modificaciones sinápticas tienen lugar como consecuencia de la coincidencia de la actividad sináptica tanto en la neurona presináptica como de la postsináptica. La PLP es uno de los modelos celulares más atractivos hoy en día para explicar los procesos celulares que subyacen al aprendizaje y la memoria. La hipótesis del marcaje y la captura sináptica, STC, de la PLP tardía afirman que las sinapsis marcadas tras el momento de la inducción son capaces de capturar las proteínas relacionadas con la plasticidad PRP. La interacción entre ambas es esencial para estabilizar el proceso de la potenciación. Memoria. Vamos con la memoria. La estructura de las neuronas con dendritas y axones permite la transmisión de señales electroquímicas y la integración de las múltiples señales que recibe. Se produce información. Okay. El almacenamiento de la información es consecuencia de los cambios que tienen lugar en las neuronas como resultado de la actividad de estas al registrar una nueva información. Esta propiedad se conoce como plasticidad y conlleva cambios funcionales y estructurales en respuesta a estímulos tanto internos como externos. Por lo tanto, gracias a la plasticidad, pueden cambiar nuestros pensamientos, comportamientos y sentimientos. El aprendizaje es el proceso neurobiológico por el cual adquirimos información, mientras que la memoria es el proceso por el que, una vez adquirida, somos capaces de utilizarla o evocarla. Ambos procesos, aprendizaje y memoria, subyacen en el circuito neural del engrama. El engrama es el circuito neuronal que se activa ante la percepción de determinada información. Engramas. Si la memoria es la capacidad de un individuo para adquirir, almacenar y recuperar información y el sustrato físico de los recuerdos en nuestro cerebro se conoce como traza de memoria o engrama, sustrato físico de la memoria, cómo las experiencias que adquirimos se transforman en nuestros cerebros en engramas o trazas de memoria que además persisten en el tiempo. La formación de un engrama implica el fortalecimiento de las conexiones sinápticas entre las neuronas o poblaciones de ellas, que están activas durante la codificación, lo que llevan a la formación de un conjunto neuronal interconectado. La ubicación precisa de los engramas ha sido todo un desafío. Los engramas no están codificados en una sola región del cerebro, sino que pueden estar compuestos por redes ampliamente distribuidas en conjuntos neuronales en distintas áreas cerebrales, lo que permitiría además que un mismo engrama formase parte de más de un recuerdo. Los estudios de pacientes con amnesia o de animales con lesiones experimentales nos indican que el lóbulo temporal medial, el hipocampo y áreas anexas es crucial para la adquisición y consolidación de la memoria declarativa, la explícita, con sus tipos: la memoria semántica,
que es la información relativa a conceptos, y la memoria episódica, que son los eventos de la experiencia personal. Recuperar un recuerdo episódico requiere acceder a características contextuales del acontecimiento, detalles relativos al lugar, al momento en el que tuvo lugar. El lóbulo temporal medial comprende el hipocampo, el fónix, la amígdala y las cortezas entorrinales, perirrinal y parahipocampal circundantes. Estos tres componentes están organizados como bandas dentro del lóbulo temporal y forman una especie de cilindro. La memoria declarativa o memoria explícita, la memoria declarativa o memoria también explícita, llamada así también, es la que almacena recuerdos que pueden ser evocados de forma consciente. Y la memoria no declarativa es en la que almacenamos procedimientos como conducir, montar en bici o hacer las tareas rutinarias en el ordenador. Aquí tenemos una figura, ¿vale? Donde nos da pues esto, la forma del fónix, ¿vale? Donde está situado el fónix, aquí en la... Vamos a verlo más grande. Aquí donde está, allá, el fónix en el cerebro, que está aquí, en esta parte donde está también el hipocampo y tal. Está cerca del hipotálamo, la amígdala, la forma hipocampal. Entonces aquí está. Hay capas. El fónix, la mamilar. Aquí tenemos el córtex. El hipocampal, que es esta de aquí. El hipocampo. Vale, esto lo vemos más despacito. Ok. La memoria declarativa. ¿Dónde? Vale, ¿dónde? Aquí tenemos otras figuras que siempre tenemos que ir viendo. Vale, porque aquí está la circunvalación dentada, el hipocampo, que es toda esta parte de aquí, y el subiculum, que es esta parte más abajo. El cuerpo mamilar, y esta es la corteza entorrinal, ¿vale? Y este es el fónix. Aquí también tenemos hipocampo, la glándula pituitaria, la amígdala es después, la pituitaria es la pequeña, la amígdala es la que le sigue, y después ya tenemos el hipocampo. Este es el hipotálamo. Ok, tálamo está más arriba, ok, hipotálamo, vale. Pituitaria, amígdala, el hipocampo después. Memoria declarativa, donde la codificación y recuperación de la memoria declarativa o explícita tiene lugar en el hipocampo y las estructuras adyacentes, como la corteza parahipocampal, la entorrinal y la perirrinal. Estos se ubican en la cara medial del lóbulo temporal. Hipocampo y estructuras anexas. El fónix está constituido por haces nerviosos de salida a entrada del hipocampo hacia el hipotálamo. Lesiones hipocampales realizadas en animales de experimentación demostraron que los recuerdos que se codificaban justo antes de la lesión se deterioran, mientras que los recuerdos remotos permanecían intactos a pesar de la lesión, ¿vale? Las lesiones hipocampales. Esto parece indicar que, aunque el hipocampo es esencial para la rápida consolidación de los recuerdos recién adquiridos, con el tiempo se vuelven independientes de este, y son otras áreas cerebrales las encargadas de almacenar el conocimiento autobiográfico y semántico. Aquí está el hipocampo, al interior total. Vale. Estas características de la amnesia originada tras el daño del hipocampo indican que el sistema de memoria hipocampal es esencial para la memoria relacional o capacidad de asociar múltiples eventos entre sí y con su contexto espacial y temporal, e integrarlos en una red de memorias que sería el conocimiento. El rol de la corteza prefrontal. La función integradora del hipocampo. El hipocampo integra la información de las distintas trazas de memoria. El retrotraer recuerdos recientes se asocia con la activación exclusiva del hipocampo y las lesiones en el hipocampo o la inactivación del hipocampo imposibilita retrotraerlos.
A medida que los recuerdos se consolidan, se vuelven más resistentes al deterioro, esta función integradora podría transferirse a la corteza prefrontal y posiblemente a otras áreas, mediante el fortalecimiento de las conexiones entre distintas áreas corticales o córtico-corticales. La función integradora de la corteza prefrontal permitiría que las redes corticales funcionen independientemente del hipocampo, ya que la corteza prefrontal podría integrar información de distintas regiones corticales, por lo que la inactivación o las lesiones de la corteza prefrontal bloquean el recuerdo de la memoria remota, incluso en presencia de un hipocampo intacto. Aquí tenemos otro de los cuadros, ¿vale? Se ha puesto de manifiesto que los recuerdos en gramas que se forman simultáneamente en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Simultáneamente. Esto es otra de las preguntas que entran en el Psicoanamagnon siempre de otro examen anterior. Los recuerdos en gramas se forman simultáneamente en el hipocampo y en la corteza prefrontal, aunque estos últimos no son funcionales inicialmente, a diferencia de las células del engrama localizadas en el hipocampo. Posteriormente, las neuronas del engrama localizados en la corteza prefrontal se vuelven funcionales como consecuencia de la actividad hipocámpica, mientras que los de hipocampo, se tornan prescindibles, es decir, la transformación de los engramas prefrontales silentes a engramas activos, maduros, funcionales, lleva su tiempo a pesar de que se forman al mismo tiempo que los hipocampos. Hay que destacar que si se ve afectada la comunicación o transferencia de información entre el hipocampo y la corteza prefrontal, durante el condicionamiento no tiene lugar la formación de los engramas de memoria en la corteza prefrontal. Es el hipocampo quien se encarga de unir los detalles de nuestras experiencias sensoriales, que son registradas inicialmente en las correspondientes cortezas sensoriales. Las experiencias sensoriales primero se hacen en el hipocampo, ¿vale? Y luego irían a las cortezas sensoriales, o sea, a las que les correspondan. ¿Ok? Sin embargo, hemos dicho que los recuerdos simultáneamente se da sea en el hipocampo que en la corteza prefrontal, aunque la corteza prefrontal no son funcionalmente, o sea, no hacen ninguna función inicialmente, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando quedan consolidadas? Una vez que las memorias quedan consolidadas en redes corticales, pierden su dependencia del hipocampo, por lo que el rastro némico formado inicialmente en el hipocampo ya no es necesario y es eliminado para hacer espacio a nuevos aprendizajes. El sistema de consolidación de la memoria y reconsolidación. A nivel neuronal, la formación de memoria se basa en el cambio en la fuerza de las conexiones sinápticas en la red neural que representa una memoria. La codificación puede inducir potenciación a largo plazo, PLP, o la depresión a largo plazo, DLP, como formas principales de plasticidad sináptica. Vemos aquí la figura 13, que son las teorías de la consolidación estándar y el trazo múltiple en relación con la formación y recuperación de la memoria. Aquí tenemos la A, que sería la teoría de consolidación estándar, que establece una relación lineal según la cual el hipocampo, HIP, transfiere unilateralmente la información mnemotécnica a áreas corticales para su almacenamiento a largo plazo. En la figura, la corteza cingular anterior, ACC. ¿Vale? El hipocampo, que lleva la información, pues eso, que la lleva la corteza cingular anterior, ACC. Y sin embargo, aquí, B, sería la teoría de trazos múltiples. Postula que el hipocampo y el córtex tienen una relación bidireccional,
interaccionado desde el momento de la codificación a través de trazas neuronales conjuntas. En consecuencia, el rastro mnemotécnico se almacena en múltiples sitios de la red y la influencia del hipocampo nunca decae. Es decir, la teoría de la consolidación estándar, pues va la información del hipocampo a la corteza cingular anterior, ACC, ¿vale? Ok, se transfiere allí. Y luego la teoría del trazo múltiple, donde la influencia del hipocampo no decae nunca, pues hay una relación bidireccional, ok, e intervienen el hipocampo y el córtex. Siempre al córtex, sí, al CCC, pero es bidireccional. Y esta, sin embargo, es así, entrecruzada. ¿Qué es la consolidación? En términos generales, la consolidación es el proceso por el que la memoria a corto plazo, memoria inmediata, transita hacia la memoria a largo plazo. Aunque se pueda olvidar una vez consolidada, se asume que la memoria a largo plazo es un estadio relativamente estable, aunque la recuperación de esta induce nuevamente estadios de inestabilidad que requieren de una estabilización posterior, lo que se conoce como reconsolidación. Aquí tenemos. ¿Veis, no? Aquí es una inestable para que hay una consolidación para que la memoria, donde la memoria es estable y se consolida. Luego hay una reactivación, un recordatorio donde se vuelve otra vez inestable y otra vez una reconsolidación donde la memoria se actualiza y se mantiene otra vez la fuerza de antes y se establece. Vale. Representación hipocampal y cortical de la consolidación y recuperación de un recuerdo. Aquí tenemos el ejemplo de las representaciones, ¿no? Sí, lo que ves, lo que recuerdas, lo que después, en fin. Ahora vamos a verlo. Esta representación es la escena alterada en el hipocampo facilitada, o sea, en el hipocampo que facilita la reconsolidación de elementos verdaderos y falsos en el córtex. Esta novedosa interpretación del hipocampo como reconstructor flexible de escenas remotas podría explicar la dependencia de la imaginación o del pensamiento en esta estructura cerebral. Esto es lo que dice Barry y Maguire en el 2019, es decir, esta es la realidad, quizás esto es lo que tú recuerdas y con el pensamiento o la imaginación has añadido aquí un coche que salía del garaje, en fin. Y esto lo dice Barry Maguire. La consolidación de la memoria se refiere tanto a la consolidación celular o sináptica como la consolidación de sistemas. La consolidación celular es un proceso rápido que tiene lugar dentro de las primeras horas posteriores al aprendizaje y es necesario para la estabilización inicial de los recuerdos en los circuitos hipocampales. La consolidación de sistemas hace referencia al proceso por el que una memoria dependiente del hipocampo y estructuras anexas se vuelve independiente de este a medida que se establece en áreas neocorticales, que luego tras su reorganización, redistribución en circuitos corticales se convierten en el sustrato de los recuerdos. El proceso de consolidación de sistemas es más lento e implica una reorganización gradual y dependiente del tiempo en regiones cerebrales que sustentan la memoria. La visión actual establece que el hipocampo es simplemente un almacén temporal para nueva información, mientras que su almacenamiento permanente depende de redes corticales ampliamente distribuidas. El sueño de ondas lentas, porque no sé por qué página voy, lo que quiero es... A ver, vale. Voy por la página 61 y son 120. No sé si seguir o... A ver. Vale.
Me quedan 60 páginas. Lo voy a hacer en otra parte más. Lo dejo aquí y me quedo con el sueño de las ondas lentas. Nos vemos en el final del tema 7.